Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Per evangelica dicta eleantur nostra delicta. 14 años cumple nuestra catedral y qué guapa se va poniendo la niña, cómo se embellece desde aquel precioso día del año 2011 en que veíamos orgullosos cómo esta catedral se levantaba, gracias a tantísimas personas, pero de modo muy especial al padre José María Cabrero, a que siempre recordamos con tanto cariño. Y después, pues poco a poco nos ha sido fácil irla embelleciendo, dándole más calidez, poco a poco poniendo imágenes de los santos, poniéndole más madera y de modo muy especial con este retablo, pues hemos tenido ocasión en todos estos días sobrada de explicar y meditar en la importancia de los templos, porque como hemos celebrado hace no mucho la dedicación de la Basílica de Letrán, la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, y como estamos en el ciclo C y estamos siguiendo a San Lucas, para San Lucas el templo es especialmente importante. El Evangelio según San Lucas empieza en el templo con la aparición del ángel a Zacarías, termina en el templo con los cristianos, con los apóstoles, los primeros discípulos, orando después de la ascensión, precisamente allí, en ese lugar donde San Lucas es el único que nos cuenta que a los 12 años Jesús se escapó para poder estar en la casa y en las cosas de su Padre. Vimos el otro día cómo Jesús llora por la destrucción de la ciudad santa y de su queridísimo templo. Y hoy leemos no el relato según San Lucas, como leímos el otro día, de la purificación del templo, porque Jesús purificó el templo en 2 ocasiones. Al principio de su vida, el que nos lo cuenta San Juan, en el capítulo 2, al principio de su vida pública, y luego al final de su vida pública, ya en vísperas de la Pasión, después del Domingo de Ramos. La importancia del templo es tal que el Antiguo Testamento ya nos va narrando cómo el Señor se remanga, digámoslo así, y le importan los detalles de la construcción del templo. Primero del arca, que es como el mini templo. El arca de la alianza es el primer templo donde está la presencia de Dios, donde se guarda el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón. Es ese lugar que es como la prefiguración de nuestros sagrarios, donde los judíos pueden experimentar, el pueblo elegido, que está la Shekinah, la presencia de Dios, manifestada con una nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Y ahí, ese arca, el Señor se esmera, le da muchísima importancia cuánto mide de largo y de ancho y de alto, y cómo tiene que ser la madera, no puede ser cualquiera, tiene que ser de acacia, y cómo tienen que ser las planchas de oro y los querubines que van a ser puestos sobre él, imágenes hechas en el Antiguo Testamento, con los varales, las aras. El Señor tiene una delicadeza y uno dice, pero ¿qué más da? ¿Cómo es el arca? No, porque el arca y luego el templo que alberga el arca es muy importante porque nos tiene que ayudar a nosotros a ver
cómo va a ser la nueva arca de la alianza que es María. También Dios se dedica con primor en crear, preparar y embellecer a la verdadera arca. No es nada el templo de Jerusalén, no es nada el arca de la alianza comparado con la Virgen. Es tan importante esto que en el capítulo 12 del Apocalipsis, que es el libro que nos revela lo que viene al final, pues después de todos los desastres y anuncios de todo lo que vendrá, a partir del capítulo 12 se nos anuncia ya más exactamente cómo va a ser los ultimísimos tiempos, ya no lo que ocurre a lo largo de toda la historia del tiempo, sino lo que va a ocurrir al final, lo que llamamos la escatología. Y en el capítulo 12 se ve un gran signo en el cielo. Aparece el arca. Ese arca en el que tanto se había esmerado el Señor, el profeta Jeremías lo ha escondido y no se volverá a encontrar hasta que aparezca en el cielo misteriosamente. Y el Apocalipsis termina en el capítulo 21 con el descenso de la ciudad santa de Jerusalén, que es un templo embellecidísimo. Y entre una y otra visión, María Santísima. Apareció en el cielo una mujer vestida de sol, coronada de estrellas, la luna bajo los pies. Ella es el arca, ella es el templo por antonomasia. Todo esto y el embellecimiento de este templo y el orgullo que tenemos de tenerlo, solo sirve para darnos cuenta de que nosotros estamos llamados a ser el templo de Dios, a imagen de María, a imagen de estos templos, para formar otro templo más hermoso y más grande, que es la Santa Iglesia Católica, que es la construcción de piedras vivas, ya no son los ladrillos que lentamente fuimos viendo cómo se iba levantando y que nos desesperábamos porque veíamos que tardaba más de lo que queríamos y que se nos hacía caro y que había que invertir más de lo que había parecido al principio y algunos se pusieron nerviosos porque la antigua catedral se había destruido y la nueva no se llegaba a construir. Solo 3 años, las antiguas catedrales grandísimas del barroco y del gótico y del barroco tardaban décadas y décadas y décadas y siglos. Y esta, como ahora todo lo hacemos deprisa, en 3 años se nos hicieron muy largos, pero y había dificultades, el que más las cargó fue el padre José María y pasos atrás. Y bueno, esta es la vida de un cristiano que tiene que embellecer su alma e ir trabajando sin cansarse en convertirlo en un templo. Porque desde el día del bautismo, y ya hemos explicado que en la catedral se hace lo mismo que con un niño cuando es bautizado, el sábado vamos a bautizar 30 niños y les vamos a hacer lo mismo que hicimos con este templo. Les vamos a echar agua, lo vamos a poner su velo blanco, como en los manteles, le vamos a dar su vela, como las que tenemos hoy iluminando los muros de nuestra catedral. Les vamos a ungir con el Santo Crisma, como fueron ungidos estos, para simbolizar exactamente esto, la identidad que hay o la analogía que hay entre el templo y cada uno de nosotros, que debe ser un templo mucho más hermoso que lo que es cualquier catedral, esta moderna o las góticas y barrocas o la que se está todavía terminando en la Sagrada Familia de Barcelona o la de San Pedro. Cada uno de nosotros vale muchísimo más. Por eso es tan importante vivir en gracia. El día de nuestro bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a vivir en nosotros. Al que me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Somos templo del Espíritu Santo desde nuestro bautismo y podemos expulsar esta presencia y vivir como paganos, vivir como perros, vivir como si Dios no habitara en nosotros, o cultivar esta presencia cada vez más y dejar que el Señor vaya embelleciendo y construyendo este templo. Por eso nos dice San Pablo, ustedes no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes. Y por eso el mismo empeño que puso Dios en embellecer a María, pues también lo quiere hacer con nosotros. Y por eso nos dio un cuerpo, unos más bonitos, otros más feos, pero todos hermosos si el alma se hermosea, la mirada de cualquier persona, por defectuoso que pueda ser su cuerpo, que al final todos guapos y feos acabamos deformándonos y envejeciendo, pero esta belleza no la perdemos, sino que cada vez la ganamos más, salvo el que quiera mirar torcidamente y feamente y fijarse en lo menos importante. Nosotros estamos llamados a crecer. Dios nos da un cuerpo, Dios nos da un temperamento que no podemos escoger. Unos son sanguíneos, otros son flemáticos, otros son
nos da un carácter que tampoco escogemos, pero sí podemos, porque el temperamento y el cuerpo nos determina bastante, el carácter nos condiciona, que depende de las circunstancias en las que hemos nacido y crecido, nuestra infancia, si hemos nacido con padres, sin ellos, en un lugar cálido, en un lugar frío, en una cultura o en otra. Todo eso nos condiciona indudablemente y ahí se forja nuestro carácter. Y luego nosotros vamos adquiriendo la libertad para ir adquiriendo las virtudes, las cardinales, que tiene que trabajar todo hombre: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las teologales, que se nos dan desde nuestro bautismo, las más importantes y las que fortalecen las demás: fe, esperanza y caridad. Y de ese modo, pues vamos recibiendo los dones del Espíritu Santo y vamos fructificando, valga la redundancia, los frutos del Espíritu Santo, y entonces los que nos vean podrán ver paz, paciencia, bondad, benignidad, amor, todos los 12 frutos del Espíritu Santo. Y entonces querrán los que nos rodeen ser así también templos de Dios, para formar todos familias que a su vez son piedras fuertes para sostener ese gran templo hermoso que está en el mundo entero, que es la Santa Iglesia Católica, llena de miserias, por supuesto, de defectos, como nuestra catedral, que también hay que ir arreglando, las goteras, que el inexorable paso del tiempo pues va provocando, y entonces tenemos que hacer obras y arreglar cosas y pintarla, porque el tiempo y el mal uso que le damos lo van estropeando, y las bancas hay que barnizarlas. Pues así siempre hay que estar trabajando nuestro corazón para irlo embelleciendo por dentro y que eso transmita la luminosidad que todos los demás fueran. Y de ese modo nosotros entenderemos mejor este salmo precioso con el que quiero terminar, el Salmo 83. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo! Estamos hablando del templo de Jerusalén, estamos hablando de nuestras iglesias, de nuestros templos, este templo que ya hemos conseguido entre todos que esté abierto a todas las horas del día. Hace 2 domingos hice un llamamiento importante para cubrir los turnos que están más flojos y ustedes han respondido con generosidad. Ya solo nos queda un único turno flojo, teníamos como 12 o 13 y solo queda uno que nos preocupe, que es el del domingo de 2 a 3, el del domingo al lunes. Si cubrimos ese ya, por un tiempo nos quedamos tranquilos, que luego hay adoradores irresponsables o algunos que se mueren o que se van a vivir a otro sitio, y entonces, pero este templo pues lo vamos manteniendo vivo, porque Jesús está en el sagrario para que vengamos a verle y vengamos a recibir los dones que Él nos quiere dar. Y entonces decimos, refiriéndonos a la catedral, refiriéndonos a cualquier templo donde habita Jesús en el sagrario, pero de un modo muy especial, lo podemos decir de cada uno de nuestros corazones cristianos donde habita Dios. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del universo! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. El salmista ha visto que hay nidos en las alturas del templo. Dice, hasta el gorrión tiene su casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Esta es la casa de todos, esta es la casa donde estamos a gusto, donde nos sabemos protegidos, donde nos defendemos de las adversidades, no tanto de las inclemencias del tiempo, sino de todos los sufrimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Yo lo pienso muchísimo. Una de mis mayores alegrías como sacerdote es tener la llave siempre de una iglesia, de un sagrario, tener la inmensa suerte de poder venir cuando quiera. Y ahora ustedes, sin tener llave, lo tienen, porque en la Catedral de Moyobamba está siempre abierta. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Cuánto nos esforzamos porque nuestra casa esté linda, esté cómoda, porque cada vez podamos comprar muebles mejores y embellecerla y agrandarla, y si se puede ponerle un piso más y gras y una piscina y todo lo que haga que la casa sea más bella, más cómoda y podamos estar mejor nosotros y nuestra familia. Qué importante es un hogar limpio, un hogar luminoso, un hogar bonito. Bueno, pues vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Cuando tantos se vuelven locos por ir a esas sucias discotecas mentirosas donde hay tanta luz y tanto aturullamiento para que
amanezcan esas discotecas falsas por la mañana cuando se acaba la música y la luz, lleno de vómitos, de sangre, de escupitajos, de toda la porquería que se ha realizado en ese suelo, pues preferimos vivir aquí en el umbral de la casa del Señor a vivir con los malvados. Lo mismo dice el Señor de nosotros hasta que vayamos al templo, que es el cielo, la morada que Dios nos ha ido a reservar. Me voy para reservarles un sitio. Ahí hay una morada para nosotros y nosotros desde ya la pregustamos sabiendo que no hemos nacido para quedarnos aquí, sino para vivir eternamente en ese templo que es el corazón de Dios al que estamos llamados a vivir. Que así sea.